Muy buenos días, queridos amigos y querida familia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Quisiéramos expresar esta mañana un cordial saludo a cada una de las familias, a cada una de las congregaciones y también en este día, pues, dedicarnos a pedirle al Señor, a orar al Señor en este tiempo que estamos atravesando, muy difícil todavía por la pandemia que se ha agudizado nuevamente en varios sectores del Ecuador, en varias provincias. La provincia de Loja ha vuelto al semáforo rojo y otras provincias más están tomando medidas restrictivas respecto al aumento de casos del COVID. Quisiéramos en esta mañana empezar orando por aquellos que todavía están enfermos, porque el Señor ponga su mano de sanidad y su mano de poder, de gracia, de amor en sus vidas. Vamos a abrir también el Salmo 32. Ha sido una semana importantísima, la Semana Mayor que hemos vivido los creyentes. En todo el mundo, la Iglesia Cristiana celebra y recuerda este proceso o este paso difícil que Jesús tuvo que dar hasta la cruz, y lo hizo por obediencia y por amor a nosotros. Así que acompáñame una palabra de oración. Vamos a abrir ahora el Salmo 32 para hablar un poco acerca de ese gran amor, ese gran favor del Señor, el perdón de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos das de entrar a tu presencia y reconocer que el gran amor tuyo, el gran amor de Jesús en la cruz por nosotros, por nuestros pecados y por nuestra rebelión, fue pagado gracias a su muerte, gracias a ese sufrimiento que él tuvo que pasar, duro, difícil en esa cruz. Pero hoy te agradecemos, Señor, por la vida nueva que nos das. Somos transformados por medio de la obra de Jesús. Gracias porque nos has hecho nuevas criaturas, nuevos y nuevas hombres y mujeres de Dios. Hoy queremos pedirte también, Señor, que tengas misericordia de toda la situación que atraviesa el mundo, de manera especial nuestro país, las ciudades como Quito y Guayaquil, Loja, Señor, donde han experimentado un alto índice nuevamente de contagios, de fallecimientos. Pedimos perdón de nuestros pecados, pedimos misericordia para nuestra tierra, pedimos misericordia para nuestras familias, nuestras iglesias, Señor, para que te podamos honrar como tú quieres que te honremos. Oramos por hermanos y familiares que están hospitalizados, otros están, Señor, en recuperación. Oramos por un milagro en sus vidas, Señor. Sana, restaura, transforma, perdona, Señor, y levanta al caído. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Te pedimos bendición en este día, en este tiempo, al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera, como una introducción, leer el Salmo 32 en esta mañana, porque es un salmo que nos lleva justamente a la reflexión de ese acto profundo que es el perdón. Dice así: la dicha del perdón lleva un subtítulo, este salmo, el Salmo 32. Acompáñenme en la lectura de la palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si bien es cierto, esta Semana Santa, esta Semana Mayor, que es una semana
atípica por todo el asunto de la pandemia que seguimos atravesando ya un año y un poco más. Quisiera decirles que también debe servir para que nosotros reflexionemos profundamente como iglesia, como creyentes, como pueblo del Señor, lo que Dios quiere, ha querido mostrarnos y quiere enseñarnos durante este tiempo, este proceso difícil que estamos atravesando. Una de las cosas más grandes que Jesús hizo en la cruz fue justamente otorgarnos el perdón, otorgarnos perdón de nuestros pecados. Y acá el salmista reconoce que Dios puede perdonar pecados, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Dios puede limpiarnos si nosotros lo confesamos. El apóstol Pablo en Romanos 5:8 va a decirnos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dos cosas importantes en las que se cimenta la iglesia del Señor son justamente los hechos más poderosos de Cristo. El uno, su muerte en la cruz, y el segundo, la resurrección de Jesús. Estos dos hechos dan valía a la obra plena, perfecta de Cristo. No porque no porque Dios necesite demostrar que lo que hizo es real y valedero, sino porque nosotros éramos incrédulos, porque nosotros éramos rebeldes, porque nosotros no queríamos perdonar, porque nosotros no habíamos reconocido que nuestro pecado ofende a Dios, que el pecado ofende a Dios, ofendió a Dios y ofendimos a Dios por muchos años sin querer darnos cuenta de nuestro grave error, sin querer reconocer nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra egolatría, el egoísmo que perduraba y que vive en el ser humano, en el corazón del hombre, le lleva a no querer reconocer a Dios, a no arrepentirse, a vivir en un estado de rebelión constante, en una rebelión que daña el sistema, que afecta a la familia, que afecta a los hermanos, que afecta a los demás. Y quisiera en esta mañana reconocer también lo que el Señor hizo en la cruz, allá en el libro de Lucas, capítulo 23, 34. Lucas 23. Si usted abre conmigo el capítulo 23 de Lucas, encontramos a Jesús dándonos esas palabras maravillosas que recordamos en esta Semana Santa, que tuvimos la oportunidad de recordar, reconocer, y un breve recuento nada más, el capítulo 23 de Lucas, el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús desde la cruz, él pudo haber pedido una legión de ángeles para que tomara venganza y que destruyera a sus opresores. Él pudo bajarse de la cruz, pero no lo hizo por obediencia y por amor a los pecadores, a los transgresores. Dice el libro de Isaías capítulo 53 que Jesús oró por los transgresores. Jesús pudo bajarse de la cruz y reprender al pueblo que le había escupido, que le gritaba que era un falso, que era un mentiroso, al pueblo que prefirió que soltasen a Barrabás para que crucificasen a Jesús. Él pudo bajarse de la cruz y tomar venganza, pero no lo hizo, no lo hizo. Hay una doctrina muy, pero muy peligrosa en estos tiempos, sobre todo, que afirma que Dios no ama a todos. Afirma que Dios es selectivo en dar amor. Que afirma que Dios no está dispuesto a perdonar a todos. Esta es una doctrina muy, muy peligrosa. Vamos a seguir analizando esta mañana algunos textos de la Escritura que nos hablan más bien del gran amor de Dios por los perdidos. Pero antes quisiéramos tomar unos minutos para orar y dar gracias también a Dios por aquellos que se están recuperando del COVID. Damos gracias a Dios en la iglesia, en nuestra iglesia, ha habido familias que han tenido cercanos
que han estado enfermos, pero hemos visto la mano de Dios y se han recuperado. Así que sigamos orando. Alguien dijo que no es la oración la que tiene poder, sino Dios. Y esto es así. La oración es este medio para comunicarnos con Dios, para hablar con Dios, para pedir en el nombre de Dios. Tomando autoridad en el nombre del Señor Jesús, oramos y pedimos la misericordia, el favor, el perdón de Dios para nuestro pueblo. También damos gracias a Dios por los pastores que han estado enfermos de COVID, pero se han recuperado. Oramos también porque en el Ecuador muchas familias iglesias han perdido a sus seres queridos, pero también a sus pastores. Oremos al Señor por los siervos del Señor en todo el Ecuador, en el mundo entero. Así que vamos a hacer una oración esta mañana por aquellos que están recuperándose del COVID y dándole gracias al Señor, porque el Señor ha tenido misericordia de ellos. Padre, gracias que nos das en esta mañana el privilegio de orar unos por otros, de agradecerte, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu bondad han superado, Señor, todas nuestras expectativas. Gracias por la vida de pastores amados, pastores queridos, que han estado enfermos con el COVID, pero se han recuperado, se están levantando. Gracias por la vida de aquellos hermanos y hermanas de las diferentes iglesias del Ecuador, de nuestra iglesia, Señor, Alianza Cristiana y Misionera, que se están recuperando. Gracias por las familias, Señor, porque este ha sido un tiempo también para hablarles a ellos y decirles en su enfermedad, busquen al Señor, arrepiéntanse, busquen porque el Señor está cercano y quiere perdonarnos y quiere restaurarnos y quiere salvarnos y quiere limpiarnos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor, por tu gran perdón. Gracias. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Reconocemos a Jesucristo como el primero y el último en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar, en la visión, en la historia del mundo. La Biblia dice que tú eres el alfa y la omega. Al que debemos dar gloria desde que inicia nuestra vida, desde que aparece la luz en nuestros días hasta el final, hasta el final. Por eso te adoramos esta mañana. Bendecimos el nombre de Cristo y pedimos que tu mano poderosa de bendición nos siga acompañando en este tiempo. Oramos una vez más agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía entonces acá respecto a este pasaje que estamos leyendo esta mañana acerca del perdón. Algunos dicen, bueno, o el mundo dice, ¿no? El tiempo sana las heridas, el tiempo nos cura. Y la verdad que eso no es así, no es cierto. Porque nosotros tenemos que reconocer que el perdón es necesario darlo. Hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que convocarlo también. El perdón debe ser entonces un acto profundo de la voluntad del ser humano, que reconoce que también nosotros hemos fallado. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, una de sus primeras palabras fue, según Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, y con esta palabra, estaba también pidiendo perdón para nosotros, perdón para toda la humanidad, porque en cierta manera toda la humanidad crucificó a Cristo, porque Cristo estaba muriendo por los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Y decía hace un momento atrás que hay un grupo sectario dentro de la iglesia cristiana que dice que Dios no ama a todos. Y de hecho dicen que Dios, usan ciertos versículos de la Escritura, ¿no? Para decir que Dios está enojado con el impío y el impío, por tanto, va a ser destruido. Bueno, la Biblia dice que Dios está enojado con el impío, pero esta ira de Dios debe provocar en él, o el deseo de Dios mismo es que provoque en él un arrepentimiento, un arrepentimiento. El impío o el hombre sin Dios se condena solo. Se condenará solo porque no ha reconocido a Dios. Sin embargo, Dios sigue preocupado por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo.
y al mundo pecador, tenemos que decirlo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay una doctrina que dice que Dios no ama a todos los perdidos, ¿sí? Sino solamente a un grupo selectivo. Es selectivo en este caso, ¿no? Solo hay un grupo de electos, solo hay un grupo de escogidos, dice esta doctrina. También esto hace que la salvación se reduzca, este tipo de pensamiento hace que la salvación se reduzca nada más a un grupo pequeño o a un grupo mínimo. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que miró allá en Apocalipsis, que en el cielo, ¿sí? Estaban con vestiduras blancas, ¿sí? Y que adoraban al Señor, los salvados, los redimidos de la tierra, y que eran como la arena del mar, que no se podía contar, que era en gran número, en gran cantidad, porque Dios, Jesucristo, vino a morir por todos los pecadores, por todos los pecadores. Él mismo dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Y toda la humanidad en sí está enferma, toda la humanidad está necesitada de curación de su alma, de su ser, de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Esto hace la obra de Cristo en la cruz. Esto hizo Jesús en la cruz. Al morir por nosotros nos regaló esa salvación y está dispuesta para todos aquellos que quieran empezar una vida con Cristo. Dice el apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces este grupo se equivoca al interpretar ciertos textos de la Escritura, ¿sí? Que Dios no ama a todos, que dice pues que hay un grupo solamente seleccionado para ser, o elegidos para ser salvos, reducen la salvación de Cristo, ¿sí? Reducen la salvación de Cristo. Y esto es tan grave porque es como reducir la palabra de Dios. No debemos quitar, dice la palabra misma se defiende. No debemos quitar ni debemos aumentar. No debemos quitar ni debemos aumentar. Una salvación entonces reducida. Un Cristo selectivo. Eso es lo que nos están diciendo. Hay un Cristo selectivo que va a elegir al final quiénes van a ser salvos. Así como hay la doctrina del universalismo, que es el otro extremo, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Un extremo es que dicen, bueno, Cristo murió solo por un grupo de personas. Pero también está la doctrina del universalismo, que dice que al final de los tiempos, al final de la historia, todos van a ser salvos. Todos pueden ser salvos. Los que se arrepintieron y los que no se arrepintieron. Y eso no es así. Esa es otra herejía introducida en la iglesia, sobre todo en la iglesia de corte liberal. En la iglesia que no practica la sana doctrina, la escritura. Nosotros tenemos que estar conscientes, amados hermanos, que el amor y la misericordia de Dios son infinitas. Así como Él es Dios justo, así como Él es Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, ese Dios eterno que nos ama. Con amor eterno te he amado, dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios sigue esperando en este tiempo el arrepentimiento de los hombres. Dios sigue esperando el arrepentimiento de los hombres. Y muy posiblemente Dios está usando esta pandemia que estamos atravesando para que los ecuatorianos nos volvamos al Señor, para que los quiteños, los lojanos, los guayaquileños y en cada provincia nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, que le demos la espalda al pecado y le digamos al Señor, como dice el salmista David en el Salmo 32 que hemos leído en esta mañana. Así que es tiempo más bien de que reconozcamos que el sacrificio de Cristo es completo, es total, para salvación, para redención de nuestros pecados. Para salvación y redención de nuestros pecados. Cuando leemos al profeta Isaías en el libro de Isaías, capítulo 53, nosotros encontramos esta gran verdad
esta gran verdad, que Cristo moría por el pecado de la humanidad. Cristo intercedía por los transgresores. Cristo dio su vida por amor, por obediencia. Él pudo. Si él le dijo al Padre, si es posible, aparta de mí, pero que no se haga mi voluntad. El plan de Dios se tenía que cumplir. El plan perfecto de Dios se tenía que cumplir y era la redención del hombre, la salvación del hombre. Alguien dijo que si el mundo hubiese necesitado a lo mejor solamente un sanador, hubiese venido un médico para atender a todos los heridos, los afectados, los enfermos. Pero Jesús fue más que un médico, realmente fue Dios sanador. Si el mundo hubiese necesitado que se solucione un problema legal, Dios hubiese enviado un abogado que solucione todos los problemas. Cristo es el que intercede por nosotros. Dice la Biblia que Él es también como un abogado. Si el mundo hubiese necesitado que se solucione un problema económico acá en la tierra, hubiese enviado quizá un matemático, ¿sí? Un economista para que solucione los problemas económicos de la tierra. Pero el mundo necesitaba de un Salvador, porque estábamos destinados a la condenación eterna. Por eso es que envió un Salvador, para salvarnos de la ira y la condenación eterna que Dios tiene preparado para el diablo y sus ángeles. No era nunca el plan de Dios que el hombre fuera a ese lugar. Pero al ser rebeldes, al mantenernos en esa rebelión, el mismo hombre, al rechazar la salvación de Cristo, al rechazar el amor de Cristo, el amor de Dios, escoge entonces el lago de fuego y azufre, dice la Biblia, que arde para aquellos que no decidieron honrar a Dios, no decidieron vencer el pecado, para aquellos que no decidieron humillarse ante el Señor, reconocer su amor y su perdón en la cruz. El profeta Isaías, hablándonos acá, dice en el versículo 4 de Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. La humanidad entera hemos pecado. No hay un solo hombre que pueda decir soy libre de pecado. Soy libre de culpabilidad. Todos nos hemos descarriado. Dice la Biblia acá en el mismo capítulo 53, ¿sí? Dice, versículo 12 de Isaías 53, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. El Señor Jesús no solamente al igual que el Padre, no solamente nos creó, nos diseñó para vivir esa eternidad junto a Él, sino que cuando el pecado entró en nosotros, cuando el pecado vino a nuestras vidas, entró en este mundo y nuestra alma se contaminó, Él decidió pagar el precio de ese pecado para tener reconciliación con Dios, muriendo en una cruz. Así que esta mañana, en esta ocasión, hemos vivido esta Semana Mayor, pero tenemos que entender que a nosotros también nos toca perdonar a los demás. Y el perdón puede ser público, pero también puede ser privado. Debemos hacer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16 al 18. El Señor habla cómo debemos perdonar. El apóstol Pedro le preguntó un día al Señor Jesús, ¿y hasta cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Hasta cuántas? ¿Sí? ¿Sí? ¿70 veces 7? ¿Cuántas veces es lo que tenemos que perdonar? Bueno, el Señor nos llama a que lo hagamos
a que practiquemos la vida de perdón, la vida de obediencia al Señor. Si el Señor oró y pidió al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros también tenemos que perdonar. Siempre hay un hermano en la familia, ¿no es cierto? El molestoso, el inquietoso, aquel que nos está puyando siempre. En la iglesia, a veces tenemos un hermano aguijón, una hermana aguijón, ¿no? Que nos está siempre pinchando, puyando, ¿no es cierto? Así como el apóstol Pablo tenía el aguijón en la carne. A veces hay hermanos que cumplen este papel. Bueno, el aguijón dice que era enviado por Satanás. El apóstol Pablo le dijo al Señor, 3 veces había orado, que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero hay hermanos muchas veces que en la iglesia cumplen este papel, de ser usados por el enemigo para desanimar a otros, para acusar, para estarles puyando, estarles pinchando, ¿no? Haciéndoles sentir mal, ¿no? Y eso no está bien, hermano. No hagas el papel del enemigo. Estamos llamados a dar perdón, pero no hagas el papel, ¿sí?, del enemigo para estar desanimando a los hermanos, para estar desmotivando, para estar criticándoles. También en la iglesia hay los bacteriólogos espirituales. Los bacteriólogos espirituales son aquellos que andan con una lupa mirando el pecado ajeno, mirando el pecado del otro, mirando el pecado, sí, de los demás. Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar también a estos hermanos. Y si usted, querido amigo y hermano, ha hecho esto, ha tomado esta actitud de ser un justiciero en la iglesia, no, yo estoy acá para hacer justicia, no. Pidámosle perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios, que Dios tenga misericordia, nos ayude a corregir, que el Señor nos ayude para vivir y experimentar la gracia, el amor, el perdón, la misericordia en nuestras vidas, tal como Él nos dio, que podamos compartir también a otros. Vamos a orar esta mañana para ir terminando ya este tiempo, y ahora vamos a orar también por las iglesias que están en estas provincias donde más afectados están. Vamos a orar por la provincia de Loja, las iglesias hermanas ahí de la Alianza Cristiana y Misionera. Que Dios bendiga. Ahí hay hermanos queridos, ¿sí? El pastor Torres, el pastor César Parrales, a quienes enviamos un saludo cordial, a los hermanos, ¿sí? También sigámonos protegiendo, cuidando, hermanos queridos, no promovamos, ¿sí?, el desorden, la rebelión en la ciudad. Escuchamos que gente está caminando por las calles sin la bioseguridad, sin las mascarillas, ¿no? Y hoy nos están recomendando usar hasta doble mascarilla. Nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir. Estamos amparados en la gracia de Dios. Sabemos que es la misericordia de Dios que nos ha mantenido con vida hasta aquí. Pero tenemos que ser responsables también por los demás. Y tenemos que cuidarnos y protegernos. Sigámoslo haciendo con esa mística, con esa obediencia al Señor. Y practiquemos el perdón. Demos perdón. Así como Cristo nos ha perdonado, como el Señor Jesús nos ha perdonado, demos perdón. Así como hermanos nos perdonan, pidámosle al Señor misericordia también para poder perdonar a otros, ¿sí? Pidamos que el Señor nos ayude a perdonar a otros. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de orar unos por otros. De manera muy especial quiero pedirte que nos perdones, Señor, porque cuántas veces hemos hablado, hemos menospreciado, hemos criticado al hermano, hemos condenado al no creyente, hemos condenado a la gente que no cree lo que nosotros creemos. Y hemos minimizado tu amor y tu perdón para el pecador, aún para el impío, aún para el impío. Hay esperanza si se arrepiente. Tu palabra dice que en verdad tú estás enojado, airado con el hombre impío, hasta que éste se arrepienta, hasta que éste se arrepienta. Y nosotros sabemos que el gran amor de Jesús, como dice el apóstol Pedro, que tú eres paciente, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso oramos pidiéndote perdón por nuestra ciudad,
nuestras ciudades como las 24 capitales de provincias de nuestro país, Señor. De manera muy especial, oramos por la ciudad de Quito, que está viviendo esta catástrofe, Señor. Ya los hospitales no dan abasto, hay muchos enfermos en casas, en camillas, en carpas, Señor. Esto nos duele, Padre, nos duele mucho lo que estamos atravesando. Y te pedimos perdón, Señor. Tú nos enseñaste a perdonar. Queremos perdonar a nuestros ofensores también, Señor. Reconocemos que como siervos tuyos aún hemos pecado, Señor. Hablando mal de otras iglesias, criticando quizá a otros consiervos, y te pedimos que nos perdones, Señor. Nos humillamos esta mañana para pedirte misericordia, Señor, por nuestra nación, por nuestros hermanos que están afligidos, Señor, enfermos por esta pandemia, pero muchos otros enfermos, Padre, de tantas cosas que ha pasado, Señor, en este tiempo, Señor. Accidentes, gente que le ha aparecido enfermedades, Padre. Tú moriste en la cruz por nuestros pecados, pero dice tu palabra que también tú eres ese sanador, ese Dios sanador, Dios de poder, que tú llevaste también nuestras enfermedades en el Calvario. Hoy te pedimos por los que están enfermos. Oramos por nuestras iglesias en Quito, Guayaquil, Señor, en Cuenca, en Ambato, en Tulcán, en Ibarra, Señor, en las diferentes provincias, Señor, en Esmeraldas, en Portoviejo, Padre amado. Oramos por Guayaquil, por Machala, Señor, en Loja, Padre, donde hay tantos contagiados ahora igualmente. Oramos por la iglesia en Loja esta mañana, Señor. Tenga misericordia de nuestros consiervos ahí. Señor, que ellos sientan el amor tuyo, el perdón, la gracia y el favor, y que ellos puedan seguir predicando el evangelio. Oramos por la Alianza Cristiana y Misionera en Loja. Trae un avivamiento, Señor, ahora que esta provincia ha entrado otra vez en semáforo rojo, Señor. Y por las iglesias en la ciudad de Quito, Señor, estamos tan afectados por esta situación, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Igual te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder llevar adelante la predicación de la palabra, que no cese, Padre amado, el privilegio que tenemos. Te pedimos misericordia, paz para nuestras ciudades en medio de esta pandemia. Hay toques de queda en Guayaquil, en el país, en algunos sectores, Señor. Pedimos que haya guía, dirección, sobre todo, Padre amado, de las autoridades, guía sabia, prudencia del pueblo, y que el pueblo también se humille, Señor. Esta Semana Santa que hemos vivido, que estamos experimentando, Señor, traiga arrepentimiento al pueblo. Que podamos perdonar, pero también que podamos pedirte perdón, Señor, y que podamos recibir el perdón. Bendecimos, como dijo el Señor Jesús, a aquellos que han hablado mal también de nosotros, los bendecimos a aquellas personas que quizá nos han criticado, nos han condenado, bendecimos a aquellas personas que quizá en algún momento, en un enojo, en un desate de ira, hablaron contra nosotros. Hoy pedimos tu bendición para tu pueblo. Bendice los matrimonios, las familias, Señor, de tu iglesia, Padre. Oramos para que tu bondad y tu favor nos acompañen. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado, que los que tenemos no queremos descuidarla, pero que también nos ayudes a comunicar a otros que no la tienen, Señor. Bendiga a tu iglesia, bendiga a tu pueblo, a tu grey en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús, agradeciéndote por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, los adultos mayores, por los matrimonios, Señor, por las familias pastorales, Padre, protección, por las familias de los diáconos, Señor, que están afectados, algunos igual, que Señor traiga sanidad, restauración, perdón, restitución, Señor. Padre, gracias por esta mañana que nos invitas a reflexionar en este tema tan importante acerca del perdón que tú nos diste en la cruz y que tenemos también para dar a otros. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de oración, este tiempo también de meditación acerca de lo que es y seguirá siendo mientras el Señor nos permita caminar en este mundo, el recordar la muerte de Cristo, pero también la resurrección del Señor.
que el Señor murió por los transgresores, oró por nosotros, murió por nosotros para salvarnos, para restaurarnos, para darnos vida, y sigue extendiendo esa salvación, no se ha acabado, sigue habiendo. Recuerde lo que hemos dicho hoy en Juan 3:16, que Dios ama a todos, a todo el mundo Dios nos ama. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que seamos la iglesia de la gracia, de la misericordia, que podamos ser la iglesia que predica el perdón. Así como predicamos el juicio, predicamos también del perdón, la restauración, el amor de Dios para redimir al hombre, a la mujer que necesita de él. Gracias por habernos acompañado. Una bendecida semana. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.